Un patriota y un hombre de gustos exquisitos. Tengo un plan. Steinway e hijos. Es de mis hermanos mayores en los Estados Unidos. Siempre me ha traído buena suerte. He pensado un nuevo producto. Haremos salsa de tomate. Solo soy culpable de dirigir una empresa de éxito. La aviación es el futuro. Emprendedores y millonarios. ¡Johann! Waldorf, 1775. Cuando el padre del joven Jacob Astor lo llama, la amenaza se cierne en el horizonte. ¡Johann! El viejo Astor es colérico y siempre está borracho. ¡Johann! Johann Jacob teme las palizas de su padre. ¡Johann! Escapar a esta pesadilla es lo que impulsará su vida. Hoy, el nombre Astor es sinónimo de lujo y elegancia. Una marca de cigarrillos, un transatlántico y una línea de cosméticos llevan su nombre. Incluso el famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York lleva su nombre. Su activo supera los 8 billones de euros. Riqueza que le granjeó a Johann Jacob Astor muchos admiradores, pero también numerosos rivales encarnizados. Estoy seguro de que mi tatarabuelo probablemente no tenía demasiados escrúpulos. De hecho, muchas personas estaban convencidas de que así era. Astor es un nombre conocido, pero ¿quién conoce realmente al hombre que está detrás de ese nombre? Un emigrante alemán que se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. John Jacob Astor, el hombre más rico de América. ¿Johann? En 1775, el hermano de Johann, Heinrich, abandona a la familia y el mundo del chico se desmorona. Tras la prematura muerte de su madre, sus hermanos Heinrich y Georg son las personas más importantes de su vida. Adiós, cuídate mucho. El hermano mayor de Astor, George Peter, es el primero de los hijos que se marcha de casa y emigra a Londres. Heinrich es el segundo de los chicos Astor en marcharse y se alista con los soldados hessianos contratados por la corona británica para luchar en la guerra de independencia de los Estados Unidos. En el siglo XVIII, la pobreza se había apoderado de la pequeña localidad de Waldorf, cerca de Heidelberg, Alemania. El padre de Astor es matarife en las granjas vecinas. Sus 9 hijos raramente tienen suficiente para comer. Johann. Vivía de la comida que le daban de vez en cuando sus amigos o los padres de sus amigos, que sentían lástima por él y le daban alguna cosa de vez en cuando. Astor fue un hombre que pasó mucha hambre de pequeño. A los 15 años, Johann Jacob Astor consigue escapar por fin de la pesadilla. Empieza a trabajar como barquero en el río Rin, pero su verdadero destino es Londres. La metrópolis a orillas del río Támesis es el centro neurálgico del mundo occidental en aquella época. El joven Astor quiere buscar fortuna allí y responde a la llamada de su hermano mayor, que se ha convertido en un exitoso fabricante de instrumentos musicales en Londres. Johann Jacob Astor comienza entonces su aprendizaje bajo la tutela de su hermano. Aprende los secretos de la fabricación de instrumentos musicales y también rápidamente inglés. Y negocia como nadie con los clientes de las clases altas británicas. Muy bueno. Verdaderamente excepcional. ¿Cuánto cuesta? 2 libras. ¿En serio? Astor no se deja intimidar por las formalidades de las clases privilegiadas. Los instrumentos musicales se fabrican para un segmento acomodado de la sociedad y solo se producen entre 3 y 4 clarinetes u oboes al mes.
En esta época, Astor ya no tiene problemas económicos. Él y su hermano se complementan muy bien. Su hermano fabrica los instrumentos y Astor los vende. 1783. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos ha terminado. Johann Jacob Astor decide expandir el negocio de los instrumentos musicales al otro lado del Atlántico. Disfruta de una posición económica tan desahogada que puede pagarse el viaje a ultramar y llevar instrumentos musicales consigo. A ambos hermanos se les ocurre el audaz plan de vender instrumentos musicales no solo en Londres, sino también después de la guerra en Norteamérica. En enero de 1784, el joven comerciante se embarca en el velero North Carolina y zarpa desde Londres con destino a Nueva York. Por entonces ya se presenta con el nombre de John Jacob Astor y habla un inglés fluido. El viaje se convierte en una pesadilla. El North Carolina se desvía de su rumbo debido a las fuertes tormentas invernales y a los mares helados. La estancia a bordo se prolonga indefinidamente. Las provisiones empiezan a escasear y los pasajeros tienen miedo. ¿Qué hace? Ponerme mi mejor traje. Si el barco se hunde, me lo llevaré yo. El mar puede quedarse con el resto. Tras un arduo viaje de 16 semanas, el North Carolina se encuentra frente a las costas de Baltimore en marzo de 1784. Poco antes de llegar a su destino, el barco encalla en el hielo. Es un desastre, puesto que las provisiones del barco ya se han agotado y el hambre amenaza a todos los que viajan a bordo. Pero John Jacob Astor no quiere esperar al deshielo como el resto de los pasajeros. La costa está a la vista. Él es el primero y el único en bajar del barco y caminar sobre el hielo hasta Baltimore. Durante semanas, Astor camina por la costa hasta que llega por fin a su nuevo hogar, Nueva York. Cuando los Astor llegaron a Nueva York, la guerra y la revolución acababan de terminar. Puede que 3 o 4 años antes. Y él llegó a un pueblo mucho más pequeño que la actual Manhattan. La mayor parte ocupaba la zona que está por debajo de la actual calle Chamber. De modo que era una zona pequeña, aproximadamente unos 2,5 kilómetros cuadrados de la punta sur de Manhattan. Y tenía una población de unas 30.000 personas. Era una zona en la que había una comunidad pequeña, pero en crecimiento, de blancos pobres sin tierra y esclavos. Nueva York todavía era una sociedad esclavista. Muchos dudaban de que Nueva York tuviese un futuro. Así que era una época de gran incertidumbre, pero creo que también de grandes oportunidades para personas como Astor, que estaban dispuestos a intentar cualquier cosa con la que pudiesen ganar $1. Después de la guerra, el hermano de John, Heinrich, se instaló en la zona sur de Wall Street. A la vuelta de la esquina, la taberna que en otro tiempo regentó George Washington sigue todavía en pie. Después de la guerra, el hermano de John Jacob se estableció como matarife independiente y tuvo mucho más éxito que su padre en Alemania. Fräulein, ¿podría decirme dónde vive el matarife? Nueva York, después de la guerra revolucionaria, cuando llegaron los Astor, era una ciudad preindustrial, habitada fundamentalmente por comerciantes, hombres que se ganaban la vida con todo tipo de comercio a corta distancia, a larga distancia, y había muchos artistas independientes y artesanos que trabajaban con sus propias manos y que eran verdaderamente independientes de los comerciantes. Heinrich. 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 Por fin has llegado. Sí, hermano. Ven. La gente llegó a Nueva York a finales del siglo XVIII, en mi opinión, por la misma razón que los Astor. Lo veían como un lugar de enormes oportunidades. Hubo una migración considerable desde Nueva Inglaterra y desde localidades pequeñas de todos los Estados Unidos. La gente pensaba que Nueva York era un lugar más abierto, en el que se podía hacer cosas. Si tenías un poco de energía y un poco de iniciativa, podrías lograr algo más rápidamente. John Jacob Astor aprovechó sus años de aprendiz en Londres. Se convirtió en un vendedor hábil y en un estratega inteligente. En cuanto los instrumentos de su hermano llegaron de Londres, empezó a anunciarlos en el periódico y alquiló espacios para venderlos.
Sin embargo, la carrera del joven Astor despegaría gracias a una inesperada y afortunada jugada del destino. Una mañana el comerciante conoció a la hija de su casera, Sarah Todd. Sarah Todd descendía de una familia escocesa acomodada que tenía excelentes contactos con las navieras y los comerciantes, además de redes empresariales y sociales que le proporcionaron el capital inicial necesario para los negocios que haría posteriormente. Gracias a una dote de $300, el joven marido pudo abrir su propio negocio poco después. Productos de lujo como pieles e instrumentos musicales de calidad atraían a clientes adinerados a su tienda. ¡Más alto! ¡Más alto, a la derecha! Sabe que el matrimonio con Sarah Todd le supone una enorme cantidad de ventajas. ¿Qué significó para ella? Es difícil de decir. Creo que simplemente no era una mujer que estuviese en el mercado, ya me entienden. Mientras Sarah Astor trabajaba en la tienda, su emprendedor marido buscaba sus presas en las regiones más recónditas de los Estados Unidos. Descubrió un negocio nuevo y extremadamente lucrativo: el comercio de pieles. Astor se pasaba varios meses seguidos en los bosques de la frontera canadiense para conseguir pieles que posteriormente vendía en la ciudad. Hoy, la caza de castores está prohibida en los Estados Unidos, dado que los animales estuvieron al borde de la extinción. Ned Eddings está familiarizado con los viejos métodos de caza. Cuando encontraban una madriguera de castores o una presa como esta, buscaban la entrada. Y normalmente en la misma entrada colocaban las trampas. La vida de un trampero era durísima. Tenían que meterse en el agua fría y nunca podían secarse. Nunca se secaban. No tenían otra ropa seca que ponerse, solo la que llevaban encima. A veces las medias se les congelaban y se les pegaban a las piernas antes de que pudiesen sacárselas y secarse. John Jacob Astor, dado que no aparecen referencias de ello por ninguna parte, no creo que cazase nunca nada. Para mí no tiene sentido que cazase. Era demasiado inteligente, era un comerciante, era un hombre de negocios. Este tipo de personas no se meten en aguas frías para coger 1 o 2 castores. Yo creo que lo que hacía era coger un fardo de 15 o 20 kilos de cuchillos, cuentas y otras cosas y acercarse hasta una aldea india y cambiar unas 100 pieles por $30 de cosas. Sí, así era como ganaba dinero. Y todo surgió a partir de ahí. Montreal, en Canadá, sigue siendo el mayor centro de compraventa de pieles en nuestros días. John Jacob Astor viajó hasta allí para comprar pieles para su clientela de Nueva York, que iba en aumento. Sin embargo, en aquella época Montreal pertenecía a la colonia británica y el comercio entre el imperio y los países extranjeros estaba estrictamente regulado. Sin embargo, para importar pieles desde el norte de Nueva York, usó sus contactos. Sus empleados enviaban primero las mercancías a su hermano Georg en Londres, que pagaba los impuestos por las pieles a las autoridades británicas antes de enviar las mercancías ahora declaradas de vuelta a Nueva York. Es una empresa cara y arriesgada. Astor es uno de los pocos que se arriesga a hacer esto y consigue eliminar a la competencia del mercado. En la esquina de lo que hoy es Broadway y Astor Place se construye una mansión pretenciosa. A estas alturas Astor tiene 4 hijos y la dote de Sarah Todd se ha multiplicado varios cientos de veces. Astor se ha vuelto vanidoso. Me gusta mucho su retrato de George Washington, señor Stewart. Adelante. Yo quiero que mi retrato sea moderno, pero que ejerza un fuerte impacto sobre quien lo observe. El retrato de un empresario de éxito, un patriota y un hombre de gustos exquisitos. Sí, señor. Astor es el típico nuevo neoyorquino. Esto significa que existía la vieja aristocracia neoyorquina de comerciantes ingleses y holandeses,
a la que se le sumaron los nuevos comerciantes y dueños de bancos que ascienden rápidamente en el escalafón social debido a su éxito económico. Uno de los cuales es, por supuesto, Astor. Una de las cosas que le distingue de los demás es que intenta crear lugares en los que esta clase aristocrática pueda relacionarse. Para codearse con la aristocracia neoyorquina, Astor organiza fiestas grandiosas, cuyas listas de invitados se convierten en un símbolo de estatus y pertenencia a la élite de gente rica y guapa de la ciudad. Todavía hoy en día, el baile anual de debutantes de la alta sociedad se celebra en el salón de baile Astor. Astor puso mucho interés ya desde el principio en codearse con las esferas influyentes de la aristocracia neoyorquina. Esto significa que al principio se inscribió en la Sociedad Alemana de Nueva York, pero poco después centró su atención en crear una red de contactos norteamericana. En 1790, Astor se une a la legendaria logia francmasónica Logia Holanda número 8. George Washington fue uno de los miembros fundadores. En ella se dan cita todo tipo de clases para crear una élite social. Esta tradición se mantendrá durante generaciones. John Jacob Astor y yo somos como sinónimos. Yo soy masón y John Jacob I fue el cuarto gran tesorero de la Gran Logia del Estado de Nueva York. Es una logia histórica. Digamos que sirves a un dios, pero que no tienes que ser concreto sobre cómo lo adoras. Eso es la masonería. No tiene nada que ver con la religión per se, pero se adora a un dios de una forma libre y única. Hay muchas cosas buenas que te aporta la masonería, como abrirte puertas a personas que de otro modo nunca conocerías, sin ese apretón de manos que te dice que eres masón. Pasan cosas. 1808. La guerra contra Inglaterra es inminente. Por orden del presidente, ningún buque norteamericano puede zarpar de puerto. Sin embargo, el astuto señor Astor encuentra la manera de evitar este problema. Señor Winchon, haré todo lo posible para que vuelva usted a China en uno de mis barcos. No obstante, como no se permite zarpar a ningún buque debido al embargo, he enviado cartas al presidente. Señor Astor, no tengo intención de volver a China en este momento. Pues yo creo que debería. Confíe en mí. Se lo compensaré. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Astor y Winchon traman un plan. El chino se hace pasar por diplomático e invoca su inmunidad diplomática. Gracias a sus contactos masónicos, Astor consigue un permiso para zarpar. Astor es el único comerciante americano que recibe permiso para zarpar con un buque fraudulentamente declarado, cargado hasta los topes con pieles y otros bienes de lujo con destino a China. El beneficio, más de $200.000. Por supuesto, comercia con pieles, con instrumentos musicales de Londres, con juguetes de madera alemanes. Comercia con especias y seda de China, sándalo, opio, armas y municiones. Y por lo tanto no le afectan las fluctuaciones en la demanda de cada uno de esos mercados. Astor se convierte en un actor global. Mercancías de Oriente Próximo, China y Europa viajan hasta Nueva York para venderlas posteriormente en otros países. En 1810, Astor sueña con fundar su propia ciudad. Hasta ahora, los Estados Unidos están formados por apenas un puñado de estados en la costa este. El presidente Jefferson hace campaña por la conquista de la costa oeste. Astor confía en obtener enormes beneficios fijándose en las oportunidades que ofrece para la caza. Es el primer comerciante americano en enviar un barco, el Tonquin, a la costa oeste. Doblará el Cabo de Hornos y fundará una nueva ciudad en el delta del río Columbia. La expedición de Astor está formada por empleados de su American Fair Company, compañía de pilas americana, y comerciantes de piles ingleses que han sido contratados como refuerzos. Al mismo tiempo, Astor envía una expedición por tierra. Esta establecerá puestos comerciales entre Nueva York y la costa oeste.
9 meses después, ambas expediciones se encuentran en el delta del río Columbia y fundan Astoria, la primera ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos. Astor es el primero en responder a la llamada de Thomas Jefferson para establecer algo en el oeste. Y además es también la única persona que tiene acceso a los medios financieros necesarios para poner algo así en marcha. Además, es el único que realmente quiere lanzarse a la aventura. Hoy la pequeña localidad de Astoria cuenta con 10.000 vecinos. Y puede mirar al pasado, a 200 años de historia variada. Durante el último siglo fue centro de las conservas de pescado y famosa por sus gángsters y barrios chinos. Hoy es un lugar tranquilo al que hacer una escapada si nos interesa la historia. En 1811 los nuevos colonos construyeron un fuerte para protegerse de los ataques de los nativos y de los animales salvajes. El representante de Astor, Robert Stuart, llegó a Astoria en el Tonquin. Ahora quiere ser el primer hombre que recorra los Estados Unidos de oeste a este. Quiere informar personalmente a Astor de la fundación de Astoria. Esta colina está junto a la bifurcación de Smith, al sur del valle Afton Star, en Wyoming. Robert Stuart y 6 hombres pasaron por aquí en 1812. Bajaron por el fondo de este cañón y siguieron el río hasta arriba. Básicamente siguió lo que se convertiría en la ruta de Oregón. Ahí había un desvío, pero él siguió hasta South Pass y fue el primer hombre blanco que llegó hasta South Pass. Allí hay un camino indio muy ancho. Después llegó a San Luis. Stuart se quedó en San Luis hasta julio y después volvió a Nueva York y se reunió con Astor para ponerlo al día de los progresos de la compañía. La reacción de Astor fue de satisfacción ante los progresos que le comunicó. La mayoría de los comerciantes de piel se quedan en Astoria y el Tonquin continúa navegando hacia el norte por la costa. Los marineros quieren encontrar tribus indias para comerciar con pieles en la actual costa de Canadá, cerca de la isla de Vancouver. Sin embargo, el Tonquin inexplicablemente desaparece. El arqueólogo marino David Griffiths y Joe Martin, representante de las primeras naciones, tienen una explicación. En el año 1811 se vieron unas velas en el horizonte acercándose hacia la costa. Se trataba del buque de John Jacob Astor, el Tonquin, que había zarpado de Nueva York. Tras llegar con el buque a su destino, la tripulación del Tonquin se encontró con los indios. Mi tatarabuelo vivió en aquella época. Se llamaba Nukmis y su nombre todavía se conserva en nuestra familia a través de mi hermano mayor, que es el jefe de nuestra casa. Sabemos que Nukmis en aquella época era el jefe guerrero del jefe Wicaninis. Tenía unos 7.000 guerreros bajo sus órdenes. Cuando llegó el barco, muchos de los jefes de la tribu subieron a bordo, entre ellos Nukmis. Los marineros querían cambiar cosas por pieles, por nutrias marinas, así que Nukmis fijó el precio. Se colocó una piel sobre el brazo y les dijo a los hombres que quería 3 mantas, 30 cuentas, 30 botones y 3 cuchillos por cada piel. Este es nuestro precio. E insistió en ese precio. Aquella no era la primera vez que nuestro pueblo comerciaba. Solían viajar hasta Seattle y Vancouver a comerciar con otra tribu india e intercambiar productos. Así que ya sabíamos cómo fijar un precio. El capitán del Tonquin, el teniente Thorne, de la Armada de los Estados Unidos, insultó a uno de los jefes, y en venganza por esa acción, los Tokiat, que era el pueblo que vivía en esa zona, pasaron a la acción. Nukmis volvió a subir al barco. Se colocó de nuevo la piel sobre el brazo y sabiendo que estaban llegando muchos hombres le dijo al capitán: esto es lo que queremos. 3 mantas, 30 cuentas, 30 botones, 3 cuchillos por cada piel. Este es nuestro precio. Cada vez que hablaba, acercaba un poco más la mano a aquel hombre. Sabía que todos sus guerreros estaban en cubierta
y repitió el mismo precio. Queremos 3 mantas, 30 cuentas, 30 botones, 3 cuchillos por cada piel. Le agarró por la muñeca y lo tiró por la borda. Esta era la señal para que todos los hombres que estaban en cubierta atacasen y matasen, y así lo hicieron. Llevó a todo el mundo a la cubierta de popa, encendió la mecha y salió corriendo. Según la historia oral de nuestro pueblo, dicen que aquel hombre estaba a la mitad del mástil cuando la popa del barco explotó. Aquello mató a unas 100 personas de nuestro pueblo, porque había muchas canoas alrededor y toda la metralla de la explosión mató a un montón de personas. El depósito de municiones del Tonquin se incendió durante el combate y explotó. Aquí terminó su sueño de expansión, su interés en lo que entonces era la zona oeste de los Estados Unidos. En menos de un año, su fuerte fue ocupado por los británicos y el comercio de la piel se acabó. Y todo ello porque 2 culturas chocaron aquí, en este lugar. El Tonquin no dejó restos de su naufragio, pero David Griffiths ha encontrado algunas pistas. Además del ancla en sí, encontramos algunas telas asociadas con el ancla. Y encontramos también más de 300 de estos alambres muy raros, con cuentas redondas, fabricadas en China en algún momento anterior a 1830. Esta es la mayor colección del mundo de cuentas de este tipo que existe por el momento. Hay referencias a ellas en el manifiesto del buque de los Astor, el Tonquin. Se hablaba de este tipo de cuentas. De modo que esta es una pista más de que en este lugar descansan los restos del Tonquin. Transcurre medio año antes de que la mala noticia de la pérdida del buque llegue a John Jacob Astor en Nueva York. Señor, el Tonquin se ha hundido en la costa del Pacífico. Aunque había enviado a muchas personas a la muerte, Astor no parece afectado. Tiene otras preocupaciones. En 1812 los Estados Unidos e Inglaterra están en guerra. Y él averigua que los británicos han preparado un buque de guerra para conquistar el puesto comercial simbólico de Astoria. Solicita repetidamente ayuda al presidente americano. Pero James Monroe tiene otros objetivos políticos y opta por abandonar Astoria en la costa oeste. Astor quería el monopolio del comercio. Este era su objetivo. Llegó hasta allí y una vez establecido pensaba continuar hacia el noroeste. Compartiría el mercado mientras tuviera que hacerlo hasta que se quedase solo porque tenía mejores líneas de suministros. Pero él quería el monopolio y el gobierno no podía apoyarle por este motivo. John Jacob Astor equipa un barco mercante con cañones. Si se considera un patriota, luchará por América. No podemos hacernos a la mar, señor Astor. Los británicos han bloqueado el puerto. Luche por América. Luche. Rescatar Astoria parece cada vez más improbable. Los apuros de los americanos empeoran. Cuando la noticia de la guerra llega a la costa oeste, se produce un estallido de incertidumbre y miedo entre los comerciantes de pieles ingleses y americanos que están en el fuerte. Por supuesto que se desata el pánico y hay disputas. Y curiosamente los ingleses intentan no meterse en líos y no declaran Astoria bajo dominio británico. Pero cuando un buque de guerra británico ancla en la costa, Astoria es entregada finalmente a la corona británica. Durante el transcurso de las negociaciones de paz, Astor solicita una última vez la devolución del asentamiento. La carta llegue a Washington inmediatamente. Sí, señor. Pero el bando americano no quiere poner en peligro la paz. Astoria está perdida. Aunque la paz entre Inglaterra y los Estados Unidos también ofrece nuevas oportunidades. El comercio en la frontera americano-canadiense prospera, y Astor concentra su negocio una vez más en el este.
La pequeña isla de Mackinac, en los Grandes Lagos, es ahora el nuevo centro del comercio de pieles. Mackinac era importante para el comercio de pieles porque estaba en el centro de las vías fluviales. Las pieles que se cazaban durante el invierno al oeste de aquí llegaban incluso hasta el este, hasta el estrecho de Mackinac. Los viajeros que llegaban en canoas llenas de mercancías para comerciar procedían de Montreal y posteriormente de Nueva York. Aquí era donde los proveedores de pieles se reaprovisionaban de mercancías para intercambiar y desde aquí volvían a la naturaleza para pasar otro invierno. Y aquí se llenaban grandes canoas con pieles y se enviaban de vuelta a Montreal y Nueva York. Los elevados márgenes de beneficio hacían cada vez más atractivo el comercio de pieles. Astor se enfrentaba a varios rivales. John Jacob Astor estableció la filial del departamento norte de la American Fur Company en Isla Mackinac. Y había un director residente que vivía en la isla, era Robert Stuart. Y la casa en la que vivía todavía está en pie en Market Street, al igual que el almacén donde se procesaban las pieles. Los empleados siempre estaban muy ocupados en ese gran almacén que todavía está en pie hoy, contando y clasificando las pieles que a continuación se embalaban, se embarcaban en grandes barcos y se enviaban por mar a Nueva York y de allí a Europa. Mientras mantenga el control sobre Isla Mackinac, Astor controlará el mercado americano. Isla Mackinac era un punto importantísimo y con muchísimo tráfico de mercancías de los lagos en lo que al comercio de pieles se refiere. Al igual que la American Fur Company, los numerosos competidores recién surgidos hacían trueques con los indios, pero lo que intercambiaban era alcohol. Los nativos se vuelven dependientes, se desmoronan y son incapaces de cazar o poner trampas. Muchos mueren de forma miserable. Los beneficios de Astor caen. Encarga a su hijo, William Backhouse Astor, que mantenga la supremacía de la American Fur Company. Al mismo tiempo instruye a su hijo para que distribuya alcohol entre los nativos, aunque la ley lo prohíbe. Va contra las leyes americanas, está prohibido. Pero cada vez hay más comerciantes. No podemos ignorarlos. Y el que tiene alcohol consigue más pieles. Desde nuestra perspectiva, esto naturalmente es inhumano. Y a la larga facilita el plan político de desplazar a los nativos americanos. Supone la decadencia de tribus enteras, que se convierten entonces en objetivos militares fáciles para los Estados Unidos. Cuando hablamos de un desplazamiento de los nativos americanos, podemos compararlo con un genocidio. Y la American Fur Company, por supuesto, jugó un papel muy importante en todo esto, y puede achacársele gran parte de la culpa, porque usó alcohol como herramienta de trueque a gran escala. Antes de que la demanda mundial de pieles se desplome y la mayoría de los animales se extingan, Astor vende la American Fur Company y traza nuevos planes. 20 años después del final de la Revolución, Nueva York se encontraba en buena posición para ser un centro muy dinámico del desarrollo capitalista en los Estados Unidos. El Canal del Erie, que se construyó en 1825, conectó Nueva York con el resto del interior de los Estados Unidos. De modo que Nueva York dio un tremendo salto hacia adelante como consecuencia de todas estas actividades. Así que en la década de 1830 y 1840 era fácilmente la ciudad más grande, más espectacular, más emocionante de los Estados Unidos. Astor entra en el mundo inmobiliario. Se pueden comprar propiedades baratas y alquilarlas. A la conclusión del período de alquiler, todos los edificios construidos en la parcela siguen siendo propiedad del dueño de la finca. Es un negocio lucrativo. Al principio, Astor se muestra muy precavido a la hora de comprar parcelas individuales. Pero enseguida descubre que prácticamente sin esfuerzo, sin buques mercantes ni riesgo, puede hacer dinero rápidamente reinvirtiendo los beneficios del comercio con China y de las pieles en el siglo XIX en propiedades inmobiliarias, que son baratas. Porque nadie cree que la ciudad vaya a expandirse y a crecer hasta tal punto. Él comprendió que Nueva York estaba creciendo y cómo aprovecharse de ese crecimiento. Porque podías comprar una propiedad al norte de la ciudad, muy lejos del centro, por ejemplo en Greenwich Village. Hoy para los neoyorquinos eso es el centro de Nueva York, pero en aquella época apenas eran unas granjas en las afueras de la ciudad. Pues si podías comprar tierra en Greenwich,
y esperar unos años, entonces de repente la ciudad llegaría hasta allí y tu inversión valdría muchas veces lo que habías pagado. Una ciudad moderna debe ser como Karlsruhe o Mannheim. Mannheim es una ciudad contemporánea. Astor quiere convencer al alcalde Dewitt Clinton de que Nueva York debe convertirse en una ciudad moderna. Es importante para los dueños de propiedades que no se creen zonas buenas o malas, sino el mayor número posible de zonas con un valor semejante. De la calle 35 a la 42. Estas serían las calles. Calle 35, calle 36, la 37. Es el promotor urbanístico John Jacob Astor quien otorga a Nueva York su trazado geométrico en avenidas y calles paralelas. Hablamos de una época en la que los ingresos se distribuían de forma cada vez menos igualitaria. Un trabajador medio de la década de 1820 o 1830 ganaba $1 al día, como mucho. Imagínense vivir con $200 o $300 al año, en una época en la que Astor ganaba millones de dólares. No era la época para un hombre corriente, no. Era la época de concentración extraordinaria de riqueza en muy pocas manos. Los planos muestran cuántas secciones de los nuevos cuadrantes pertenecen a Astor. Su riqueza continúa aumentando sin necesidad de esfuerzo o riesgo. Al principio, la revalorización de las propiedades se calcula que fue de 1/3. Al final se multiplicará por 100. Durante la década de 1830, Astor viaja varias veces a Europa. Solo evita a Waldorf, la aldea donde nació, y lo hace de forma consciente. A la vuelta de su última gira continental, le esperan noticias tristes. Señor Astor, bienvenido de nuevo a América. Tengo malas noticias para usted. En primer lugar, su esposa murió hace una semana. Su hermano también ha muerto. Y me temo que debo decirle que su hija también ha fallecido. Lo siento mucho. Un testigo dijo que jamás había visto a Astor tan abatido como aquel día. A Astor ya solo le quedaba el apoyo de su hijo William. Sin embargo, no se queda lamentándose durante mucho tiempo y se lanza a nuevos proyectos. Se traslada al campo y ordena demoler la casa familiar en Broadway. Allí, Astor planea construir uno de los hoteles más grandes y más caros de los Estados Unidos. Cuando se inauguró, fue con el nombre de Park Hotel. Solo posteriormente, una vez que empezó a dar grandes beneficios, que él vio satisfechas sus expectativas y que el hotel se ganó fama de lujo y elegancia en la ciudad, le cambió el nombre por el de Astor House para unir su nombre al de una imagen empresarial positiva. Hoy el Waldorf Astoria, tras numerosas reubicaciones, sigue situado en el centro de Manhattan. Ya no pertenece a los Astor, pero su reputación sigue siendo inmaculada. Aparte de la Casa Blanca y de Camp David, el hotel es el tercer lugar de los Estados Unidos en el que el presidente recibe a los dignatarios de Estado. En vida de Astor, los periódicos informaban cada día de quién se alojaba en el hotel. Alguien que podía permitirse pagar tanto para alojarse una noche tenía que ser importante. Mientras dentro del hotel los ricos del mundo llegaban y se marchaban, la situación fuera del establecimiento a comienzos del siglo XIX se caldeaba. Nueva York está asolada por la pobreza. Astor vive en su finca del campo. Obtiene buenas rentas de sus propiedades. Apenas paga impuestos y no le preocupan demasiado los problemas de la ciudad.
En la década de 1820, Nueva York era famosa en todo el mundo por un barrio conocido como los 5 Puntos, que se encontraba un poco al norte y un poco al este de donde se encuentra actualmente el ayuntamiento. Los 5 Puntos era uno de los peores barrios de chabolas del mundo occidental, y eso según Charles Dickens y otros que caminaron por él. Vivían allí personas que habían llegado a Nueva York desde lugares como Irlanda y que eran desesperadamente pobres. No tenían un lugar donde vivir, la ciudad no disponía de infraestructuras para acomodar a tanta gente. La densidad de población de Nueva York desde la llegada de Astor ha aumentado de modo considerable. Originalmente había 30.000 residentes. A estas alturas la metrópolis cuenta con 500.000. La situación se está deteriorando gravemente. En 1837, el mundo sufre una depresión económica que se inicia en Londres y se propaga por el continente europeo. Y desde 1837 hasta principios de la década de 1840 se ceba en los Estados Unidos, lo que lleva a mucha gente de los estados del este, donde la depresión estaba más extendida, a empaquetar sus cosas y embarcarse en las famosas caravanas a Oregón. Miles de personas viajan hacia el oeste, donde empiezan a fundarse nuevos estados federales. El este se estanca. Cuando Astor llegó, los Estados Unidos se extendían solo por la costa este. No llegaban siquiera a los Apalaches. Cuando él murió, California estaba a punto de convertirse en uno más de los estados de la Unión. Y los Estados Unidos comprendían más o menos lo mismo que ahora. Y esa es una historia tremenda. Es una historia tan extraordinaria como el crecimiento de la propia ciudad de Nueva York, que en tiempos de Astor, cuando él acumuló su fortuna inmobiliaria, era un lugar abierto, era una especie de atmósfera del salvaje oeste. Y lo único que importaba, básicamente, lo único que importaba, era la palabra personal de un hombre. Los precios de las propiedades inmobiliarias en Nueva York caen. Los inquilinos se marchan o dejan de pagar. La inflación ataca al capital de Astor. Él ve una oportunidad en esta crisis económica, en lugar de una derrota, y compra más propiedades. Y eso, después de la crisis, le reportará muchos beneficios. Todos los Astor han hecho dinero con las propiedades inmobiliarias, y yo también. Gracias a su inmensa riqueza, Astor puede aguantar mucho tiempo y capear esta depresión económica. Miles lo han perdido todo, y Astor emerge victorioso. Astor no era nada emotivo, era muy racional. Siempre sabía cuándo era el momento adecuado para hacer negocios y cuándo era hora de retirarse. Charles Dickens creó el personaje de Scrooge de su relato Cuento de Navidad, basándose en John Jacob Astor. I don't make merry myself at Christmas. I can't afford to make a lot of idle people merry. I help to support the institutions we've just mentioned. They cost enough. People are badly off, they'd better go there. Many can't go there. Many would rather die. Well, if they'd rather die, they'd better do it. Imagino que le rodeaba un aura de frialdad, que indujo a sus contemporáneos a escribir de él que era una persona sin emociones, avariciosa, tacaña e incluso despiadada. Estoy seguro de que mi tatarabuelo probablemente no tenía demasiados escrúpulos. De hecho, mucha gente lo pensaba. Astor aumentó su riqueza, pero eso no le proporcionó alegrías. Es un hombre de cifras y hechos. Lo arreglaré. Confíe en mí. Le compensaré. En su finca de Hellgate, se rodea de artistas y escritores. El por aquel entonces famosísimo Washington Irving prepara una novela de aventuras. Todos los documentos necesarios. Me ha acercado usted a la felicidad más que nunca.
Astoria y el Tonquin. Se han escrito muchas tonterías sobre esta expedición y los primeros asentamientos en el Pacífico. Bueno, considerando el sueldo que ofrece, no puedo decir que no. Bien, se alojará en esta casa y tendrá acceso a todos los documentos necesarios. Es usted muy amable, señor. Irving escribe una novela sobre ambas expediciones a la costa oeste, la pérdida del Tonquin y la vida en plena naturaleza. El libro Astoria es un gran éxito en los Estados Unidos. Astor es mencionado en un par de ocasiones como el hombre sabio y rico que está detrás. Aparece intencionadamente humilde. Astor sabe, sin embargo, que el libro solo no cambiará su reputación. Existe una tradición en ciertas familias, entre las que están los Astor, según la cual si ganas mucho dinero, das gracias dedicando parte de él a buenas obras. Astor dona dinero para una misión en Waldorf, su localidad natal. La suma de $500 en oro supone tanto en Alemania que la misión puede construirse y gestionarse simplemente con los intereses. Pero Astor también quiere erigir un monumento en los Estados Unidos para la posteridad. Una biblioteca. Done una biblioteca pública a la ciudad de Nueva York, como las que hay en Londres o en París. Llevará su nombre. ¿Algo más, señor? No, puede retirarse. Aumentará su popularidad. Le hará inmortal. Astor envía a un agente a Europa para comprar libros valorados en varios centenares de miles de dólares. La biblioteca Astor será un monumento a su persona y a la democracia estadounidense. Uno de sus exdirectores, Barton Gregorian, aprecia el valor único de esta donación. Es la única biblioteca, y los europeos no lo entienden, en la que puedes entrar sin tener que mostrar un carné, y en la que nadie te pregunta quién eres, porque no puedes sacar libros. También tiene servicio de Internet, así que puedes sentarte allí y conectarte con el resto del mundo, y sin pagar nada, porque alguien paga por ti. El concepto era que aprender tenía que ser gratis. Hoy la Biblioteca Pública de Nueva York es una suma de 3 donaciones y ya no lleva el nombre Astor. La familia Astor financia la biblioteca, que a día de hoy sigue funcionando casi totalmente sin fondos públicos. Es el legado más grande y más visible de John Jacob Astor, que no llegó a ver cómo se inauguraba. En 1848 Astor tiene 85 años. Sus criados le mecen periódicamente cada día para que su cuerpo haga algo de ejercicio. 5 días antes de su muerte ya no puede hablar. Y poco después deja de respirar. Llevaba un registro meticuloso de sus bienes. Acumuló $20 millones en propiedades y cuentas a lo largo de su vida. Cuando Astor muere, sus necrológicas inicialmente son comedidas. Es alabado como alguien muy trabajador y un ejemplo para la juventud. Pero cuando se supo que había dejado $20 millones, una suma que en aquella época era impensable, la opinión del público cambió rápidamente. Los periódicos saltaron sobre esta información, publicaron su testamento, expusieron su nombre y su vida al escarnio público. La construcción de la biblioteca Astor y la misión de Waldorf no fueron suficientes para justificar posesiones por valor de $20 millones. Durante más de 150 años, los Astor han influido en la alta sociedad de Nueva York. Su tataranieto, John Jacob Astor IV, era tan famoso que su muerte en el Titanic
encabezó todos los titulares. En 1912, el rico heredero regresaba de su luna de miel. Su mujer, Alice Astor, está embarazada y es rescatada. Y nace Vincent Astor. A mediados del siglo XX empieza a colocar su herencia en un fideicomiso. Su viuda, Brooke Astor, ha comprendido la importancia de donar toda la fortuna. En el año 2000, cuando Brooke Astor recibe el reconocimiento por sus obras de caridad, ha donado ya aproximadamente $200 millones. My family used to say to me, Brooke, don't get beyond yourself. Ella pensaba que si toda la fortuna de los Astor se había hecho en Nueva York, debía gastarse en Nueva York, reinvertirse en Nueva York. Try to always help them, everybody, and if they're absolutely nuts and stupid, well, stay away from them. Usaba sus donativos como catalizador para que otros donasen. Y usó su título de primera dama de Nueva York, título no oficial de primera dama de Nueva York, para impulsar a otros a dar. Y ese era uno de los aspectos más importantes. Los Astor son así. No desaparecerán. Su tradición perdura.